¿Qué onda, amigos de Cervecería Heroica? Estamos de regreso, los teníamos muy abandonados, pero ya estamos en la grabación del cuarto episodio del podcast Buenos Tragos. Bienvenidos todos, espero que les guste este episodio y le doy la bienvenida a Paula García, nuestra gerente comercial. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Ahorita pues con un tema muy interesante. Rolando me puso a estudiar y a clavarme en muchos libros y muchas fuentes. Va a estar bien padre, les vamos a contar pues muchas cosas súper interesantes, historias, mitos, etcétera. Entonces pues bueno, esperamos que les guste. Sí, es un episodio un poco diferente a los anteriores. Súper, sí. Sí, los anteriores estábamos hablando primero la historia de Cervecería Heroica. Segundo, de Mutante. Tercero, de cómo vender cuando nadie conoce tu producto. O sea, como que temas más enfocados a de negocios y las lecciones que nos dejan ciertas anécdotas a nosotros. Pero hoy vamos a hablar de la historia de la cerveza, porque la única manera en la que se puede valorar verdaderamente esta bebida ancestral es conociendo la historia. Claro. Y tenemos muchos datos muy interesantes y diferentes fuentes consultamos para armar este episodio. Es una bebida tan pero tan vieja que creo que no dimensionamos. No, el humano no es bueno para medir el tiempo que llevamos en este planeta, sí. ¿No? Entonces, para este episodio y para analizar la historia nos vamos a ir lo más atrás posible. No se puede conocer toda la historia de la cerveza porque es muy, muy vieja y no hay, ahora sí que los elementos científicos para poder conocer y poder ponerle un pin exacto a la línea del tiempo en donde nace, pero hay varias teorías. Todo esto son teorías basadas en ciencia, pero al final teorías. Incluso está el debate de si se descubre o si fue inventada o dónde, en qué zona geográfica. Hay como muchas teorías encontradas, ¿no? Pero con la parte padre, yo creo, de la cerveza es que es como un espejo de la historia. De hecho, eso lo decía el libro en el que yo estuve investigando. O sea, que es una bebida, como tú dijiste al principio, como muy profunda, muy interesante, que fue como la consecuencia de muchos factores históricos, desde la agricultura, la formación de las civilizaciones. No nos damos cuenta realmente lo que la cerveza ha significado desde el principio de la historia. Entonces está padre. Sí, 100%. Aparte el argumento de que la cerveza siempre ha acompañado al humano, desde los primeros humanos. Sí. Hay una teoría de eso. Ha ido a la par y ha evolucionado a la par del humano. Nunca el humano ha existido sin cerveza, jamás. Entonces vamos en este episodio a fundamentar esto que acabo de decir, ¿no? Primero que nada, pues me gustaría hacer como que una serie de connotaciones o afirmaciones para dar contexto en la importancia, aparte de lo que ya dijimos, ¿no? Y pues la realidad es que ninguna bebida inspira tanta pasión como la cerveza, y eso es porque, como decíamos, nos ha acompañado siempre, ¿no? Entonces ha evolucionado tanto y ha inspirado tantas cosas, ¿no? Desde la agricultura, arte, y un chingo de cosas que... Alfarería, ¿no? Con sí. Las vasijas y todo esto. Así es. Entonces, pues bueno, en todo el mundo la bebida más consumida, de acuerdo a ciertos datos, es la cerveza. De acuerdo a otros, es el té. Entonces, la cerveza y el té se pelean el primer lugar de la bebida más consumida. Yo le creo más a que es el té, nada más por el hecho de que en China y la India toman té. Son más. Y son muchos. Son muchos chinos y muchos indios. Entonces, aquí hay un debate de indio o hindú. Es indio, hindú hace referencia a la religión del hinduismo. Entonces, los chinos y los indios toman demasiado té y nada más por eso le gana el té en la bebida más consumida de este planeta. Pues sí, pero limitada a una zona geográfica, ¿no? Y la cerveza abarca mucho más zona geográfica. Eso sí. Pero bueno, yo prefiero pensar
que la mejor cerveza de este planeta y la más consumida es la cerveza, por obvias razones, pero en cuanto a volumen, creo que es el té. La cerveza se ha visto como una bebida recreativa, ¿no? Y algo como que sirve para acompañar la comida. Pero durante mucho tiempo, la cerveza era comida. Uh-huh. No era un simple maridaje, ¿no? De hecho, se dice que el pan es cerveza sólida y que la cerveza es pan líquido. Porque si lo analizas, tiene los mismos ingredientes, ¿no? Tiene grano, tiene levadura y tiene agua, uh-huh, ¿no? La cerveza, como la conocemos hoy en día, pues aparte tiene lúpulo. Sí. Y las cervezas industriales tienen otras cosas. Pero originalmente era eso: grano, levadura y agua. Lo mismo que el pan, nada más que era otra representación, otro estado físico. Sí. ¿No? Entonces eso también es importante. Durante muchos años la cerveza nutría a civilizaciones enteras. Sí. La tomaban los niños, uh-huh, ¿no? Y pues no sé en qué momento del tiempo pasó que, pues bueno, ya la cerveza se prohíbe para los niños, pero vale la pena echarnos un clavado a eso también, uh-huh, ahorita que sigamos avanzando. Antes la cerveza se catalogaba como una superfood, o sea, lo que hoy en día conocemos como superfoods, ¿no? Que ¿cuáles son? El aguacate, la quinoa, la chía, maca, todo ese rollo, ¿no? Que está muy de moda ahorita. Antes la cerveza era un superfood porque aparte de hidratar, nutría, uh-huh, y te proveía de mucha vitamina B y un chingo de cosas. Proteínas, carbohidratos, sí. Entonces se consideraba como superfood. Y era una fuente de agua potable cuando las condiciones sanitarias de muchas ciudades eran pésimas, ¿no? Y no había al alcance de todos agua, entonces pues era la manera de sustituirlo y tener acceso a hidratarse. Exacto. Entonces, pues ya tocamos por qué la cerveza, desde el punto de vista de nutrición, era tan relevante para la humanidad. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista social, se dice que la cerveza es el mayor lubricante social, ¿no? Porque derivada de la cerveza surgieron cantos, acuerdos de paz, sí, ¿no? Entre guerras civiles, muchas veces para representar que ya no había guerra, el símbolo eran los barriles de cerveza. Y los mismos cabrones que se habían enfrentado en la guerra decían, ya estamos en paz, vamos a chingarnos una cervecita, ¿no? Y eso es real. En fin, rituales, artes. Entonces, sí, suavizaba las tensiones y eso permitía que la gente también pudiera aglomerarse más, convivir más, y entonces surgieran pueblos, ciudades. También en ese sentido dicen que así surgen las primeras ciudades, ¿no? Con esa lubricante social, como tú dices, que hacía todo más llevadero y generaba más bienestar. Claro. Entonces, la cerveza ha cambiado la humanidad. El humano como lo conocemos no existiría sin cerveza. Suena una afirmación como que muy romántica y muy extremista y al mismo tiempo muy purista, pero es la realidad y ahorita vamos a entrar en el porqué. No se puede decir con exactitud cuándo surge la cerveza. La evidencia científica, la más atinada, dice que fue hace 9,000 años, o sea, 7,000 años antes de Cristo, en donde el primer jarrón, ¿cómo le dices tú? Vasija, jarrón. O la primera vasija de cerveza se descubrió, ¿no? Se hacen análisis de radiocarbono, uh-huh, se ve cuánto tiempo tiene en la Tierra, más o menos, no desconozco cómo madre sea eso, pero según esto que hace 9,000 años, o sea, 7,000 años antes de Cristo, en Jihao, China. Ok. Que tengo entendido que tú tienes otros datos. Tengo otros datos. No, bueno, en cuanto a vasija, quizás es el registro más antiguo que se tiene, pero el dato que yo tenía un poco era en el sentido de cuándo empezó o cuándo se descubre por accidente que si se mezcla un cereal, un grano con agua caliente,
se forma un caldito dulce, que es el proceso pues de maceración que actualmente hacemos en una casa de cocción. Y luego si se deja eso unos días se fermenta y produce alcohol, etcétera, ¿no? Entonces en mi fuente hablaban de que este proceso pudo haber sido descubierto hace 10,000 años. Sí. Y en el Medio Oriente, ¿no? En una zona que actualmente, donde se inicia la agricultura, Kurdistán en ese entonces. Okay. Yo puedo argumentar que hace más. O sea, porque otra teoría es que cuando el humano era nómada... Perdón, 10,000 años antes de Cristo. Okay. Lo dije mal. Ok. Yo creo que más. Pero bueno, una teoría es que cuando el humano era nómada... pues en una travesía de un grupo nómada al borde de la muerte, este grupo es un grupo puntual del que estoy hablando y es una teoría, ¿no? Ya estaban por morir, eran nómadas para sobrevivir, ¿no? Me muevo de un lado a otro en donde las condiciones mejor se presenten para la supervivencia, y en un viaje largo todo ese grupo estaba al borde de la muerte y de repente se topan con un charco, como que muy viscoso y amarillento, y pues en un afán de sobrevivir le dan un trago todos al charco y resulta que los nutre, ¿no? Y es tan relevante eso en la historia del humano que ellos deciden, a ver, ¿cómo podemos replicar este charco, no? Y para replicar ese charco se dieron cuenta pues que no podemos ser nómadas si lo queremos replicar, sí, porque va de la mano con un grano. Asentarse y crecer algo. Exactamente, con la agricultura. Agricultura. Ahí nace la agricultura. Y derivada de la agricultura... Primero fue con pastos y después evolucionó a granos. Ok. También mis fuentes. Ah, tus datos. Sí, entonces es interesante que pensar, ¿no? Que derivado de la cerveza nacen las civilizaciones como las conocemos. Exacto. Ahora, se puede argumentar, bueno, es que la agricultura da muchas cosas, no solamente cerveza, ¿no? La agricultura te puede dar pan, te puede dar un engrudo, ¿no? Que todavía no fermenta, o te puede dar cerveza. Entonces, simplemente analizar qué le convenía más al humano en ese momento: pan, engrudo, cerveza. Yo opino, no era tanto lo que le convenía, sino lo práctico de hacer. Desconozco bien, pues, cómo madre se hace el pan. Yo la verdad no sé. O sea, tienen los mismos ingredientes, pero ¿cómo se hace un pan? Sí, pues vaya, necesitas hornearlo, ¿no? Y en este sentido, a lo mejor la cerveza más primitiva, pues era muchísimo más fácil de preparar, sí, más rápida. Exacto, y no conocían de esos procesos, no había esas tecnologías, no conocían de microbiología. Entonces, y un engrudo, que es como un mosto, pues te lleva por fermentación salvaje a la chela, ¿no? Entonces, pues para mí la cerveza es lo que más hace sentido, pero el debate sigue. Pero bueno, se puede argumentar que la finalidad de la agricultura era la cerveza, ¿no? Simplemente por el proceso por el cual se hace una cerveza, que ahorita vamos a entrar más a detalle. Pero bueno, regresando a las vasijas descubiertas en China, estaban acompañadas de artefactos religiosos y algunos de los instrumentos musicales más viejos que se han descubierto. Ahora, esa cerveza no era la cerveza como la conocemos, ¿no? Tenía que hacer sentido con la región geográfica y con la agricultura de allá, que pues bien sabemos que el arroz es lo que predomina, ¿no? En Asia. Entonces, lo que encontraron era que era arroz fermentado, miel y fruta. Esa era la cerveza en esos tiempos, bueno, cuando menos en esa región geográfica. Ahora, interesante que en diferentes momentos de la historia del humano se descubren que en diferentes zonas geográficas la cerveza surgía. Si esos grupos de personas no tenían contacto con otras zonas geográficas entre ellos, como para compartir una receta o compartir una bebida, pues la cerveza se daba independientemente de dónde estabas. Sí. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación es un proceso natural, ¿no? Entonces no dependes necesariamente de saber o no.
Se da de forma natural cuando mezclas grano con agua y la levadura salvaje entra en contacto. Entonces se daba en diferentes partes del mundo.